Bien, estábamos hablando de los pastores, ¿verdad? Del ministerio pastoral. Sí, confiemos en Dios si ustedes van a pastorear. Créanle a Dios. Les cuento, en una oportunidad, mi pastor del curso de evangelismo nos dijo, bueno, en la cancha quiero verles a ustedes, que sí, tú te vas a ir a Cobija, tú te vas a ir a Cochabamba, tú vas a ir a tal lugar, así. Y solamente van a ir con su pasaje. De regresa no van a tener. ¿Dónde van a dormir? Tampoco no van a tener. ¿Dónde van a comer? Tampoco van a llevar. Y el día que nos mandó, ya, cada uno venga acá, su ropa, buscando la ropa, no lleva plata, ¿no? No, nada. Ya, suba al bus, solamente con pasaje de ida. ¿Dónde voy a llegar? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Saben qué me dijo? Dios va a proveer, Dios les va a dar, Dios les va a acompañar. Ustedes evangelicen, ustedes prediquen el evangelio, el que vive del evangelio, coma del evangelio y de eso va a tener. Entonces yo agarré y me fui, no sabía cómo voy a hacer ahora. Bueno, llegué, me fui a la plaza de armas, estaba ahí esperando, no sabía qué hacer. Y hasta que me armé de valor y dije, voy a predicarle a tal persona. Hay unos que estaban jugando ajedrez, voy a predicarle. Y entonces les digo, después que termine el partido, me gustaría hablarles un momento de Jesús. Y me dice, Jesús, el que murió en la cruz, que resucitó y nos dio vida eterna, le digo, para mí no existe Jesús, dice, ¿no? Pero si tú me ganas y sabes jugar, bueno, yo te voy a escuchar, me dice así. Y así conversando me dice, ¿y de dónde eres? Yo soy de Perú. ¿Y qué haces acá? He venido a evangelizar, a predicar a la gente. ¿Y, ¿y dónde va? ¿Dónde estás hospedado? No, no sé dónde voy a hospedarme porque Dios va a proveer, le digo. ¿Y has comido? No, tampoco, le digo, ya Dios va a proveer el almuerzo. ¿Tuviste temprano? Y, y entonces, bueno, si me ganas, me dice, te voy a dar comida, te voy a dar cuarto para que duermas. Yo no sabía muy bien jugar, pero le digo, ya. Y además no he jugado hace tiempo. Entonces empecé a jugar ajedrez. Solo trataba de defenderme, que no me coma, cuidándome. Y no sé cómo, dice, me ganaste. Ya me hiciste jaque. Y yo ni cuando me había que le había dicho jaque. ¿Ah? De nuevo, de nuevo, de nuevo, me dice. Y de nuevo, yo creo que por la gracia de Dios le gané, no porque sepa jugar. Y entonces me dice, bueno, palabra de hombre, pues, vamos a mi casa. Me da comida, me da cuarto, ya tenía dónde comer, dónde cuarto. Y tenía ese día que evangelizar y al siguiente día tenía que evangelizar y en la tarde ya regresar. Pero yo no tenía pasaje para regresar. Y el predicador, nuestro profesor nos dijo, tienen que predicar. Ustedes predican, vive del evangelio. Así como Messi, ahora lo comparo, ¿no? Él con la pelota la pelota le da casa, le da carro, le da viajes, le da todo. Ustedes también el Evangelio debe darte todo. Debe darte comida, donde dormir, pasaje, todo.
Y entonces, eh, repartiendo folletos al siguiente día, no esa tarde, ¿no? Oraba al Señor, Señor, entonces hablaba el Evangelio a varias personas, ¿no? Dios te ama, eh, me gustaría enseñarte a recibir a Jesús en tu corazón. Algunos me escuchaban. Al primer día no era tan experto, pero al segundo día ya más experto, ya decía, yo tengo que ganarme un 5 para el Señor. Y de verdad ese día me gané 6 almas para el Señor, esa mañana. Y uno de ellos, gracias, me dice. Nunca había escuchado el evangelio tan sencillo, tan claro. ¿En qué puedo ayudarte? Me dice, ¿no? Le digo, yo tengo que regresar a mi pueblo, a la universidad, a seguir estudiando. Y me dice, pero no se preocupe, le dije, porque a nosotros estamos prohibido pedir dinero. Solamente teníamos que pedirle a Dios que nos provea y nos dé. Y esa mañana yo le había pedido para el pasaje, le había pedido para mi almuerzo, le había pedido todo a Dios, pero a nadie, a las personas, nada. Y él me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo casi abro mi boca, le digo, casi dame mi pasaje. No, y le dije, no, no se preocupe, ya Dios proveerá todo. Y él me dice, toma, quizás en algo te puede apoyar. Y ahí estaba mi pasaje, exactito, exactito estaba mi pasaje. Pero había un gozo de evangelizar, de que he ganado 6 almas. Los nombres ya no me acuerdo ahorita, pero llevé los nombres. Y en la siguiente clase teníamos que dar testimonio. ¿Cómo te ha ido? Hermanos, yo me avergoncé. Este, mi compañero había venido trayendo saco de arroz. Había venido en avión, desde Cochabamba había venido en avión hasta la universidad. Todo le habían pagado a él. Otro compañero contaba cómo le había bendecido Dios. Y yo también, pues, no me quedé atrás, le dije, pero yo solamente no quería y al final me armé de valor, pero Dios me proveyó. Y el profesor dijo, no les dije que aquel que se dedica al evangelio vive del evangelio. Dios le provee. Es que sí, cuando sean pastores, ustedes no me trabajen en otro lugar, solamente dediquen sus vidas a ser pastores. Dios les va a dar, Dios les va a proveer. Dicho y hecho, cuando estuve acá en Oxapampa una noche, ya mi esposa dice, se acabó todo. Mañana no hay qué vamos a comer y no sé qué van a comer los bebés. Entonces yo salí de mi cuarto, de la casa donde teníamos, vine a la iglesia, me cerré la puerta, oré al Señor un buen rato y salí y no quería regresar a casa. Dije, voy a dar una vuelta por allá todavía, por la otra cuadra. Y me voy por la otra cuadra y en el piso me encuentro la plata ahí. 200 soles, Santa Rosita, otro más, unos pasos, otro Santa Rosita. Me encontré 1.800 soles. Dios me proveyó. Al siguiente día ya tenía uniforme para mis hijos, cuadernos, comida. Wow, tenía todo. Dios provee. Dios no es deudor de nadie. Solo dediquen su vida, Él va a proveer todo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿En qué nos hemos quedado? En Ministerio Pastoral. Ministerio pastoral, ¿no? Muy bien, entonces. Ahí está. En el cristianismo, un pastor es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia para dirigir, cuidar una congregación de creyentes. Autoridad viene de Dios, no, escúchenme, el llamado es de Dios, no es del hombre alguno, de la iglesia. Para Dios le llama a ustedes.
¿ya? Dios les puso por medio de la iglesia, sí, pero Dios es el que le llama, ¿ya? En el Antiguo Testamento, el Dios de Israel se compara con frecuencia con un pastor. El uso de la palabra pastor proviene del empleo bíblico de la misma. En el Antiguo Testamento utiliza la palabra hebrea ningra más de 170 veces para describir tanto los cuidados y la alimentación de las ovejas, como en Génesis 29:7, como para describir los cuidados y alimentación espiritual de las personas, como en Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso necesitamos, la ciencia de la palabra de Dios y la inteligencia. A ver, Sol, ¿puedes leer, por favor? Sí, pastor. ¿Desde dónde? Todo, todo. ¿Otra vez? ¿Todo, pastor? Sí, otra vez. Dice, en el Nuevo Testamento, el sustantivo griego y el verbo huimaino suelen traducirse respectivamente como pastor y pastorear. Ambas palabras son usadas un total de 29 veces, la mayoría de las veces para referirse a Jesús. Por ejemplo, Jesús se denomina a sí mismo el buen pastor. En el Evangelio de Juan 10:11, en el Evangelio de Juan 10:11, las mismas palabras se emplean en el relato del nacimiento de Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas para referirse literalmente a pastorear a pastores de ovejas. ¿No? Alguien dijo de ustedes que el pastor tiene que oler a oveja, ¿no? Sí, es un buen dicho, ¿no? Ya, vamos a dejar el pastorado, vamos al ministerio del diaconado. Julio, ¿puedes leer, por favor? Ok, pues. Ministerio del diaconado. Cargos del diaconado. El diaconado ordenado está integrado por los creyentes fieles, como los miembros ministeriales elegidos en la asamblea de la congregación, para apoyar en sus diversos servicios y ministerios, labor que realiza en coordinación con el consistorio. Los requisitos, deberes, elección, su organización y etcétera, más detalles del diácono o diaconisa estarán establecidos en el reglamento interno. Esta de nuestra constitución, ¿ya? Mm, Pero es muy importante también el apoyo de los diáconos en la iglesia, ¿no? Primero prodiáconos, un año, y después ya se le nombra como diáconos. Y cada año en la congregación hay que estar viendo cómo trabajan, cómo sirven. También pueden ser renovados, temporales, dice nuestro reglamento que son ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos organizados con los diáconos en las iglesias? ¿Todo bien? ¿Todo marcha bien? ¿No marcha? A ver, yo estaba buscando mi librito, no sé, y está al revés, ¿no? ¿Cómo puede? A ver, a ver, a ver. Está bien, pastor, se puede leer. ¿Se puede leer? Claro. ¿O ahí se lee? Sí. ¿Ahora no está al revés? No, ¿O no. sí? El Sí, ¿no? diácono. Nuevo Testamento, sí. Alexander. Sí. También tenemos que entrenar a ellos para recibir a la gente, tenemos que educar
que sean respetuosos, cómo tratar a los hermanos, a las hermanas. eh, y, y no hay una escuela, una capacitación para ellos, sí hay en las iglesias. Necesitan una capacitación también ellos, porque son de un pulpo, son los brazos de la iglesia, ¿ya? Porque sin ellos la iglesia no marcharía bien, ¿ah? Porque ellos son los que preparan el desayuno, dan recibimiento, ven el orden en el templo o alguna cosita ya, y sirven la Santa Cena, la mesa. Hay tanto para capacitar, educar a ellos, ¿no? Eh, por eso cuando la iglesia crece y hay un líder de diáconos, entonces el líder se trata de capacitarlos, de entrenarlos. A los prosdiáconos deben ir acompañados de dos para que apoyen en la iglesia. Son ministerios de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, la cantidad, eso va a depender de la necesidad que requiera la iglesia, ¿no? Se ha quedado, Javier, Pastor, mirándome ahí. pastor, con ese tema del diácono, bueno, sí sé que nuevamente también me vaya a decir, no lea los estatutos, voy a procurarme en conseguir el estatuto y y poder leerlos, pastor. En todo caso, eso es algo que tal vez yo también tenía, ¿no? Como interrogante, porque a veces se le ha denominado al diaconado al punto de encargarse de eso, ¿no? Encargarse de la limpieza, de encargarse del orden, de encargarse de... Esas son personas que van a estar dedicadas en eso, ¿no? En velar, ¿no? Y siempre se le ve a un diácono en la puerta de la iglesia, que es el que ha ordenado el tema del orden, ha hecho el rol de la limpieza, de que asista a algo, coge la Santa Cena y es el que lleva, no reparte las cosas en la cena, pero, o sea, se le dirige hacia eso. Ahora, sin embargo, justamente en Hechos, en el libro en el capítulo que estábamos hablando, aquí Ujú. dice, buscar pues hermanos, dice el versículo 3, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo que se le está encargando? Justamente un primer problema que se hace, un primer problema que se manifiesta cuando la iglesia comienza a crecer, ¿no? Y es la murmuración y es la desatención. O sea, Claro. comienza a haber desatención cuando comienza a crecer la membresía. Entonces, ese era el punto principal del pueblo. Y entonces, pues cuando el pueblo era desatendido, pues comenzaban ya las murmuraciones y la crítica. Entonces, esta persona tenía que tener sabiduría, tenía que ser lleno del Espíritu, tenía que tener gracia. Y uno de ellos era Esteban. Y justamente en el 8, en el versículo 8 dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga llamada entre los libertos, los sirios de Alejandría, Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero dice, el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces, oído, ya, bueno, ¿no? Le comienzan a acusar ahí. Entonces, se observa de una persona que ha sido capacitada en la palabra del Señor, se observa de una persona que no solamente era la persona que hacía la limpieza o que atendía o que estaba preocupada de que en el culto los niños estén, sino era una persona que tenía la capacidad también de predicar, también de evangelizar, también de enseñar. Ahora, si es que los pastores o los presbíteros o los ancianos en todo caso están dedicados al ministerio de la palabra, realmente la parte administrativa, porque eso es lo que dejan, eso es lo que los apóstoles, eso es lo que Pedro entiende. Pedro entiende que la parte administrativa, la parte económica, la parte organizacional, esa parte, esa carga que hay,
de la parte de la administración, en todo caso, debe recaer sobre otras personas para que ellos estén dedicados a la oración, estén dedicados a la palabra. Hay veces que cuando el pastor se dedica en todo ámbito, la gente comienza a observar al pastor eh, a criticar al pastor. A veces yo siempre le he hecho más a veces a los hermanos, muchas veces el diácono más bien va a ser, digamos, la parte negativa del ministerio, la parte más que puede ser criticada. El pastor siempre debería terminar siendo la parte más confiable del ministerio, en donde las personas con toda confianza vayan y le pidan consejería, vayan, hagan oraciones, o sea, el pastor tendría que, o el diaconado tendría que mostrar al pueblo, o en todo caso, apoyar para que el pueblo comience a tener esa imagen del pastor, descargarle al pastor de otras ocupaciones, para que el pastor, como usted dijo, en ese momento se concentre en el estudio, en las reflexiones, en la oración, en la asistencia espiritual sobre las personas. Entonces, pero a veces, yo por ejemplo observo que la parte administrativa está separada. Entonces el tesorero es otro hermano, el secretario es otro hermano, y los diáconos son otros hermanos. Entonces, ¿no es acaso que tanto la tesorería y el secretariado y todo eso es parte de la función también del diaconado? Bueno, También. por lo menos eso es lo que yo entiendo según Hechos 6, que es lo que creo comprendió Pedro, que justamente entraba en eso, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, eso a veces es un poco, ¿no? Aquí en mi congregación poder decir eso, porque yo, como lo digo, pastor, yo recién soy un miembro que no tiene mucho tiempo tampoco allá en la congregación. Vengo de otra congregación yo, ¿no? Y yo he encontrado hermanos, pero ya hermanos más antiguos que yo, e incluso hay otros hermanos que también son ancianos. Y a veces como que ellos de repente tienen esa forma de pensar, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que de repente en los estatutos, como se dice, ¿no? En los estatutos, en los reglamentos, está conceptualizado así, está establecido así. Pero en todo caso, lo que yo entiendo por el versículo 6 de Hechos es que esa fue la idea que consintió Pedro. Pedro entendió que la parte de la carga administrativa les estaba ocupando tanto a ellos que ya ellos no estaban teniendo tiempo, o les estaban saturando para encargarse de la parte ministerial. Estaban más en lo administrativo que en lo ministerial. Y entonces decidió que haya personas que ocuparan esa parte. Bueno, eso es lo que yo puedo comprender, pastor. No sé si me equivoco, tal Sí, vez. está bien, está bien. Cuando van a leer este librito del diaconado, ahí van a encontrar que no solamente los diáconos están llamados para barrer o contar las ofrendas, están llamados para... ¿Ves los diáconos que en la función, el trabajo que hacen ahí también es de evangelizar? Era un diácono y predicaba, eso era un evangelista, ¿no? Entonces, son los miembros ministeriales, diríamos, en la iglesia presbiteriana, ¿no? Que tienen un ministerio y ellos ayudan bastante en la iglesia porque el pastor a veces no la puede hacer todo, pues, ¿no? Pero los diáconos ayudan, apoyan, entonces yo les digo a los hermanos, si conversen con los diáconos, hablen con los diáconos, ellos vayan a ayudar, están capacitados, están entrenados, ellos les van a dar el consejo, les van a ayudar, pero si no está en su capacidad de ellos van a también saber reconocer y decir, bueno, converse con el pastor, vamos al pastor y Yo, conversamos, ¿no? Y yo, así por ejemplo, aligeran la carga, porque en el Antiguo Testamento eso es lo que hacía Moisés, ¿no? Aligeraban la carga. ¿Quiénes? Los líderes de la iglesia. Y esos tienen que ayudar en el pastorado también, en la iglesia, porque el domingo, por ejemplo, vienen todos los hermanos. Eh,
quieren todos quizás hablar con el pastor, ¿no? No se puede hablar con todos. Entonces, solamente los diáconos, entonces, que ven urgente y requiere con el pastor, entonces lo pasan al pastor, el resto habla con los hermanos, ¿no? Con los diáconos nada más. Y si no, ya otro día hablamos ¿no? con ellos cuando requiera. Entonces así aligeramos el peso, la carga y no nos saturamos, porque si no, hermanos, yo al principio me quedaba después del culto, un hermano, otro hermano, y no almorzaba todavía yo. Pero ahora con la ayuda de los diáconos ya atiendo a dos y el resto converso con los diáconos. Y si no, ya en la noche después del culto o pasado mañana ya organizamos para decir, pastor, el diácono me dice tal día quiere que le visites tal hermana en su casa. Ya, chévere, ¿no? Ya yo voy, cumplo nomás ya el siguiente día o el tercer día durante la semana. Seguimos. ¿Alguien quería hablar, creo? Sol. A ver, Zulin, ¿está ahí o no? ¿Querías hablar, creo, solo, Pastor, no? estaba revisando acá los estatutos y en Ah, la ya, parte ya. final, Eso lo van a leer ustedes en el curso ¿cómo se llama este? Estatutos, pues. Constitución y estatutos. Va a haber un curso de eso. Ahí lo van a ver en más detalle. Hoy nosotros estamos viendo la educación cristiana según la necesidad, ¿no? En el ujú, ministerio. La necesidad y ministerios. Vamos a hablar de otros. A ver, estamos. Ay, ay, ay. Esto está bueno, ¿ah? El Ministerio de Alabanza y Adoración. Eso no está en la Biblia, ¿no? No, sí. Solamente está pastores, profetas, maestros, evangelistas. Ministerio de Alabanza y Oración no es ministerio, ¿no? Acá he puesto un dibujito, hermanos, hay un tecladito y con ese teclado mete todo. ¿Es ministerio o no ministerio? Yo no estoy confundido ahí. Aclárenme, hermanos, ¿ah? ¿Han visto? Y tienen sus CDs grabados todos. Ministerio de Alabanza, dice. No sé si es o no es un ministerio. Bueno, los dejo en esa incógnita, ¿ya? Nos faltaría estudiar más un poquito. A ver, ¿quién no ha leído? Acá, puede leer, por favor. Os han leído, ¿no? Ya, Roger, dale. Ok, el Ministerio de Alabanza y Adoración, Esdras 3, de 10 al 13. Es un grupo de personas que tiene como objetivo facilitar el encuentro con Dios por medio del canto y de la música, ofreciendo lo mejor de cada uno en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. El Ministerio de Alabanza no es mejor que otros ministerios, debe ser el más importante, ya que Dios ha puesto muchos ministerios en la iglesia para que cada uno pueda cumplir una función específica. Primera de Corintios 2:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Muy bien. Como les decía al inicio, que uno no es mejor que el otro y todos es para la edificación de la iglesia. Esdras 3:10 al 13. ¿Qué tal si lo leemos? A ver, Esdras. ya. ¿Cuánto les dije? Esdras, capítulo 3, versos 10, ¿no? Este, pueden ver, ¿no? Ahí estoy compartiendo. Sí, Dice, pastor, sí vemos. cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaph con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ah, interesante, ¿no? Había David, según la ordenanza del rey David, ¿no? De Israel. O sea, David había educado, preparado a los músicos, había capacitado, no eran músicos cualquiera, ¿no? Por ejemplo, de David, ¿qué se dice de David? David sabía tocar, sabía hacer bien, tocar bien, ¿no? A ver, ya, hablemos un poquito más de los ministerios de alabanza y adoración. No debe ser cualquiera, ¿verdad? Que estar en el ministerio de alabanza y adoración. ¿Qué piensan? Hablen, habla Bueno, Zulín. Ah, no, cualquiera no creo que pueda estar en ese ministerio, ¿no? Creo que aparte de saber cantar, ¿no? Tiene que ver con su vida, también su testimonio, sea de buen testimonio para los demás hermanos. Claro, de ellos deben dar ejemplo, una mano la Biblia y con otra mano la trompeta, ¿no? Pastor, Sí, una, una de las cosas que habla aquí, justamente usted hablando de que, ¿no? Del ministerio, volvemos a decir, ¿no? Que en realidad la palabra ministerio es servicio, ¿no? La palabra ministerio es, ministrar ah, significa servir, ¿no? En sí, primera de Crónicas 25, cuando Salomón está distribuyendo, ¿no? En el templo, y habla de la distribución de los músicos y cantores, ¿no? Es un capítulo bonito. El versículo 6 dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. O sea, era un servicio, o sea, ese era el ministerio que había, ¿no? Era un servicio del templo de Dios, ¿no? Y el versículo 8 ah, dice, y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo que el maestro que el discípulo. ¿Qué significa? Que se estaban asegurando una descendencia musical también, ¿no? Entonces, claro, ahí, claro. ahí se muestra la enseñanza, ¿no? La capacitación. Esas personas eran gente capacitada, gente que había sido instruida, enseñada en la música, que tenían ese talento, pero no solamente que tenían ese talento porque Dios lo había dado, sino que se estaban preparando. ¿Y por qué lo hacían por turnos? ¿Y por qué lo hacían así? Por qué entraba el pequeño con el grande? Porque el grande iba enseñando al pequeño, entraba el maestro con el discípulo, ¿no? Entonces, se muestra ahí que lo que ellos estaban asegurando es que nunca falte música, ¿no? Nunca falte alabanza, ¿no? Claro. En el templo. Bueno, Acá, eso. acá yo tengo un material que lo hicimos para nuestra iglesia, para ayudar a nuestros hermanos que están en el ministerio. Y se pueden ver, ¿no?
¿Se puede ver o no? ¿O muy chiquito Sí, está? pastor, sí se ve. Ya. Por ejemplo, Sí. equivale a servir, estar sujeto a otro por cualquier motivo, dar culto o adoración a Dios. Ministro es una persona que realiza un servicio, que asiste o ayuda a otro. ¿Qué es un ministerio de alabanza? Ahí está. También porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchas veces los ministerios de alabanza creemos que somos el ministerio más importante de la iglesia, que no necesitamos a los demás ministerios, pero la palabra nos dice que todos necesitamos de todos y cada ministerio necesita de los demás para seguir adelante. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Y qué no es un ministerio de alabanza? No es un grupo musical cualquiera, no hace las cosas para beneficio propio, no busca lucirse ni llamar la atención. ¿Qué hace el ministerio de alabanza? Lo más obvio, tocan las reuniones, los cultos, ¿no? Pero también se reúnen ¿para qué? Orar entre ellos, orar para que sea Dios quien guíe el trabajo del ministerio, leer la palabra. Uy, caramba, aquí está. Hay que corregirlo inmediatamente esto. Reunirse para planear, ¿no? Hablar de lo que se ha hecho bien, lo que se debe mejorar, hacer un plan de trabajo, crear listas de alabanzas y practicar, capacitarse constantemente en áreas ministeriales y musicales. Bueno, aquí hablamos un poco de la práctica, del ensayo, la importancia, ¿no? También, porque es importante, tiene gran importancia ya que es el que prepara el ambiente, el terreno, la mente, el corazón de la congregación para recibir el mensaje que el pastor o predicador dará. Entonces el ministerio de alabanza es como el arado que prepara la tierra, ablanda y suaviza antes que venga el agricultor y plante la semilla, la palabra de Dios. Aptitudes para pertenecer al ministerio de alabanza, ¿no? Y ahí tenemos que poner claro el deseo y el talento, ¿no? ¿Qué es más importante, el talento o el deseo de servir? Cuando se trata del ministerio de alabanza, hay mucha gente que quiere pertenecer a este ministerio. Muchos porque es uno de los ministerios más públicos y visibles, otros porque creen que tienen lo necesario para pertenecer. Algunos hermanitos bien intencionados en muchas ocasiones dicen, hermanos, yo sé que no canto muy bien, pero todo sea para la gloria de Dios. ¿No está bien eso? Sí. Creo que debemos de haber una preparación, ¿no? Debemos hacer una diferencia entre lo que en algún momento han cantado en la iglesia, pero no pertenecen al ministerio de alabanza, y los que sí están y usan esta frase célebre. Bueno, acá dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La alabanza no es solo hacer algo como nos salga, se debe hacer bien y ser íntegros. No solo se debe tener deseos de pertenecer al ministerio de alabanza o deseos de tocar o cantar. El deseo no lo es todo. Se debe tener talento. Cuando hablamos de talento, estamos hablando de la habilidad natural que cada uno para desarrollar algún trabajo puede, de la habilidad adquirida, habilidad natural. Es aquella que cada uno trae desde el momento en que nacemos. Esta habilidad nos lleva a hacer cosas con mucha facilidad desde que somos niños. Habilidad adquirida es toda destreza que por necesidad o por deseo propio hemos aprendido. Y así, acá también tenemos quién puede participar. Por ejemplo, de David decíamos, sabe tocar, es valiente, vigoroso. Mostrar frutos de un cristiano, ¿no? Cultiva una vida devocional cotidiana.
su búsqueda eh, en la relación personal, también las emociones, tiene una vida emocional equilibrada, cultiva una relación familiar armoniosa. Eso ponemos para ayudar, no es para molestar a los que están ahí, ¿no? No es para condenar. Eh, las funciones dentro del líder de alabanza, del canto, desarrollar nuestro ministerio, desafíos. ¿Cuál es el gigante que está impidiendo que crezcas ministerialmente? ¿O qué gigante está desafiando? Te dice que no eres nada. Entonces, también aplicando un poco para motivar, ¿no? Eh, acá esto es muy importante también, miren. Recuerda que si tú peleas la batalla, Dios no lo puede hacer, pero si tú dejas de pelear y te dedicas solo a alabarle y adorarle, Dios comienza a pelear. Confía más en tu Dios, pídele esa certeza y convicción que tuvo David. Es importante que traigas a tu memoria las veces que ya Dios te ayudó para reafirmar tu fe en Él. No olvides esas ocasiones hermosas en las que Dios tuvo que participar en tu vida, salvándote de un accidente, de una enfermedad, de algún problema. Levántate y comienza a alabar y adorarle con todo tu ser, y Él comenzará a pelear por ti. Así la victoria estará segura y no temerás nada ni a nadie. Esto es muy bueno que puedan compartir, ¿no? Todos los chicos que tocan, están en el ministerio, la iglesia también tiene que invertir. Bien, chicos, es la fecha del músico. ¿Cuándo es la fecha del músico, hermanos? Por si acaso, ¿se acuerdan? En YouTube, al toque nomás. Fecha de los músicos. Músico cristiano, Músico es músico, sea cristiano, una- pero podemos, no hay fecha, pues. eh, No he escuchado la fecha. no ha escuchado. 22 de noviembre. ¿Y, en qué mes estamos ahora? Ya se viene, pues se Noviembre. viene ya. Ya se viene, ¿no? Wow, entonces celebrar, hermanos. En Eh, 2 días. Bueno, ¿no? Um, nosotros a nuestro Ministerio de la Música le invitamos una cena y le decimos 6 de la tarde, ¿no? Y a las 6 de la tarde estamos ahí en el restaurante, todo, cada uno con su hojita y leemos. Y después de media hora o una hora casi, y ahora sirvan el pollo, ¿no? Ya nos comemos, ya, pero ya han aprovechado, ¿no? Y también hay que reconocer el servicio de trabajo que ellos hacen, porque ellos no son remunerados. En el mundo les pagan, hermanos, por tocar y les pagan bien, ¿ah? En cambio, nuestros músicos podemos honrarle una comidita o algo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hay acá músicos o no? Julio, ¿qué tocas? el teclado. Ahí está. Bueno, estoy a cargo del grupo de, justamente, de Ya grupo. como líder tienes que, Sí, ya me faltan 2 días. ya no te queda nada, no te queda mucho, pero Me faltan 2 días nada puedes más. hacerlo para el sábado, para el domingo en la noche, ¿no? Entonces, Voy a eh, organizar. invierte en ellos, invierte un tiempo, verás que eh, es bueno, es bueno. Ya, Dios te recompensa. Ya, vamos terminando. ¿Dónde estamos? Acá, ya. A ver, siguiente. Ya. La educación religiosa en la iglesia contemporánea. Ya estamos terminando. A ver, ¿quién no ha leído? Ya han leído todos.
Vamos. Javier, dale de nuevo. La educación religiosa en la iglesia contemporánea. En el mundo secular, la enseñanza fue adquiriendo mayor envergadura y eficacia. Lo mismo ha acontecido o deberá suceder en el reino de Cristo sobre la tierra. A través de los años fueron surgiendo varias instituciones dedicadas a la educación religiosa, seminarios, institutos bíblicos, universidades, talleres para perfeccionamiento de obreros, los cuales se convirtieron en verdaderas escuelas de educación, ya que se dedicaban a preparar a hombres fieles para que ellos pudieran enseñar también a otros. Ujú. Eh, Lindo, ¿no? O sea, la educación cristiana no debe quedarse solamente en la iglesia. Sí, Debemos también tener escuelas, eh, una escuela cristiana, ¿por qué no? Creo que la semana pasada les comenté que el movimiento tiene sus jardines en sus iglesias y de ahí van a ir teniendo primer grado, segundo grado, me imagino, ¿no? O solamente inicial, pero qué lindo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia presbiteriana aquí en el Perú se ha quedado, no tiene una universidad. La iglesia, eh, no es iglesia o secta, la adventista, aclárenme por favor. ¿Qué dicen ustedes? Secta, ¿no? Pero tiene su universidad, imagínate, ¿no? No ha logrado acá, se ha quedado. Pero qué lindo, la iglesia presbiteriana hubiera tenido su universidad aquí en el Perú, ¿no? Chévere. se puede, pastor, se puede todavía. Se puede, claro, ¿por qué no Sí se puede. soñar? Y miren, en Bolivia tiene la iglesia presbiteriana su universidad y tiene las mejores carreras al nivel de Santa Cruz de la Sierra. Ah, mira. Y, y es una universidad bien reconocida en el Mercosur. O sea, los médicos que salen ahí pueden operar en Brasil, pueden operar en Argentina, pueden operar allá en Corea, creo también, si no me equivoco. Si el pastor está ahí, nos puede decir. Esos médicos pueden operar hasta en Estados Unidos, que salen de esa universidad. Es una universidad presbiteriana, por si acaso todavía. Universidad UCEBOL se llama, Universidad Cristiana de Bolivia. ¿Y saben cuál es su lema? Estudio, servicio y evangelismo. Ujú. Y, y tiene la carrera de medicina, odontología, ingeniería, todo tiene casi, solo psicología no tiene, ¿no? Y vienen estudiantes de Brasil a estudiar ahí, de Uruguay, de Argentina también. Eh, entonces, educación, ¿no? Hermanos, falta la unidad. Por ejemplo, íbamos a tener una universidad nosotros en la Universidad UCEL, ¿no? ¿Han escuchado UCEL? Sí, lo De, sé. Era Seminario de Lima, antes, Seminario de Lima, pero le dieron UCEL Universidad de Lima, del Seminario Lima, así se llamaba, Universidad Seminario de Lima, al título del nombre de la nación, pero porque eh, vino el licenciamiento de las universidades y no hubo un acuerdo de los evangélicos, entonces pierden su licenciamiento. Pero qué lindo hubiera sido si eh, el CEL con el Andino se hubieran unido, los dos juntos, o también otro de otra denominación más, hubieran podido hacer una sede en un lado, la otra sede en otro lado, hubiera podido tener su licenciamiento y tener títulos al nombre de la nación. Pero por el individualismo de cada
uno jala agua para su molino, entonces se ha perdido el licenciamiento, ¿no? Ya no es nada, entonces el CEL solamente es un seminario teológico religioso, pero que no tiene título al nombre de la nación, ¿no? Pero qué lindo sería si espacio tiene para una o dos carreras en el CEL. En el seminario andino también es grande. Yo he entrado varias veces ahí. Puede tener dos carreras más. Ya una universidad con cuatro carreras suficiente. Empezar así y después ir ampliando. Pero por la falta de la unidad, y eso Jesús oró, escúchenme esto, en el capítulo 17, Jesús oró para que todos sean uno, así como tú, Dios, conmigo somos uno. Entonces la iglesia, no hay dos, tres iglesias, la iglesia es una sola, ¿no? Las iglesias locales son diferentes, pero local en Oxapampa, en Huánuco, Pucallpa, Piura, ¿no? Trujillo, Lima, son iglesias locales, pero la iglesia del Señor es una sola, son todos los creyentes salvados por la sangre de Jesús. Entonces, en la educación religiosa, en la iglesia contemporánea, entonces, ahora tenemos que, ¿no?, preparar, tener instituciones eh, que también eduquen con valores, que eduquen con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Pucallpa, ahí la iglesia de Pucallpa tiene el colegio Sana, ¿no? Iglesia presbiteriana. eh, Sin comentarios, pero es una linda también influencia que se puede ganar hay que hacer un plan ahí, ¿no? Para que también pueda, por ejemplo, la directora, ellos, hay gente de clase alta vienen a estudiar en ese colegio. Y si un pastor no está preparado al nivel de una clase alta, ¿cómo puede llegar? ¿No? ¿Cómo puede educar a esos de la clase alta? Por eso es muy importante la educación en las iglesias, en los jóvenes. Y qué lindo, ¿no? Cuando visité ahí a la iglesia de Pucallpa, hay varios jóvenes que están estudiando o ya son profesionales y no deben quedarse ahí, deben buscar, ¿no? ¿Cómo se llama? Maestrías, doctorados, todo lo que, eh, PhD, ¿no? Título PhD, ¿sí o no? Mi título es PhD de mí, ¿sabían? P, pobre, H, hombre, D, de Dios, pobre hombre de Dios. Pobre hombre de Dios. Hay otros grados más altos, ¿no? Ya vamos a terminar. Preguntas, hermanos míos, antes de Tal vez, cerrar. tal vez, pastor, mucho depende también del concepto que se ha tenido como iglesia, ¿no? De repente siempre se ha tenido eso, eso antes, ¿no? El concepto de la iglesia, una iglesia, un pueblo pequeño, ¿no? Como decía algún coro antes, ¿no? Somos un pueblo pequeño pero feliz. O un pueblo que ya espera a Cristo y que nos vamos con él. Ven, Cristo, ¿no? Escuchaba cuando me acerqué al Señor más canciones como decían, ¿no? Cristo, ven pronto, ¿no? Que estamos aquí para ser felices allá. Y entonces eso ha cortado en la mente de los hermanos y a no aspirar a cosas mayores, ¿no? A Ajá. no tener un tipo de ofensiva cultural también. Y de reconocer que nosotros como iglesia somos los que mostramos la cultura que Dios quiere, ¿no? Que Dios quiere mostrar a este mundo justamente. Eso, qué lindo que usted dijo, ¿no? La oración de Jesús, ¿verdad? Eh, que todos sean uno. Qué bueno sería, pero el problema del denominacionalismo, todavía el Perú, todavía yo veo que el Perú todavía lo sigue teniendo. Seguimos todavía encasillándonos entre nuestras cuatro paredes, defendiendo lo que sabemos y creyendo que lo que sabemos es la verdad y que los demás no saben y están en el error. Y bueno, es un problema en realidad eso, ¿no?
Sí, necesitamos profesionales educados, pues, en la palabra también, para que gobiernen, ¿no? A veces hemos dicho que la educación, la política es del diablo, que no debemos meternos, pero es triste escuchar todo eso, pero debemos cambiar ahora ya no diríamos, ya no es la época contemporánea, sino es la época cibernética, de cristal, no sé de qué más, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir adelante con la palabra, el evangelio. No es tarde todavía. Soñemos, soñemos en grande de tener en nuestra iglesia buenos eh, hombres capaces, ¿no? Por ejemplo, en Corea ha abundado bastante gente profesional, ha entrado a incursionar en la política y presbíteros. Y cuando hay personas que están en la iglesia y van a la política, ellos hacen gran influencia, gran influencia. Yo recuerdo que en Pucallpa había uno que fue administrador del consejo municipal y él venía con sus guachimanes al culto. O sea, los guachimanes se paraban en la puerta cuidando al administrador de ahí de Ucayali, ¿no? Y, y sin querer escuchaban la palabra también, los guachimanes, otros, ¿no? Eh, y también ahí había un contador de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, contador de la Fuerza Aérea, pastor, no te preocupes, tus cosas lo mandamos a Lima y de Lima lo vuelves a Oxapampa. Y, y, y en ese avión, ese helicóptero, no sé cómo le llaman, metieron las cosas, pasó a Lima. Eh, ayuda, ayuda, ¿no? Pero no es porque abuse de la autoridad, sino que Dios también trabaja, Dios trabaja así, Dios mueve. Bien, mis amados hermanos, la tarea, ya no les he dejado tarea para que cumplan, ¿ah? Ahora les voy a dejar otra tarea. Van a llenar un test les voy a mandar. Intenten responder cada pregunta ahí y a ver si nos sale la respuesta. Si no nos sale, ya lo voy a arreglar yo, a ver qué sale de ministerios va a salir a ustedes, ¿ya? Los amo mucho, los quiero mucho. Vamos a terminar orando. A ver, Julio, despídense con una oración. Usted me envía el test, pastor. Ah, les voy a enviar ahí Usted va a al enviar grupo. el test Sí, al les grupo. mando al grupo. Ya, perfecto, perfecto, gracias. Doctor, y si de repente puede enviar también el trabajo de lo que es el Ministerio de Alabanza, Ya, que ya. lo está También les haciendo. voy a mandar eso. Pero lo corrigen, ¿ah? Está hecho así. Ya, ok. Amén. Listo, Vamos listo. a para terminar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por habernos permitido poder terminar una clase más, Señor, de este curso que estamos llevando. Gracias por permitirnos, Señor, que podamos seguir capacitándonos, instruyéndonos. Es una bendición para nuestras vidas, Señor, y sigue formándonos. Sigue poniendo ese espíritu, Señor, en cada uno de nosotros para no desmayar y más bien, Señor, para seguir adelante y tal vez en un futuro, Señor, poder ejercer el ministerio conforme a lo que tú decías. Gracias por tu siervo, Señor, nuestro profesor, el doctor David. Sigue dándole sabiduría también y esa gracia, Señor, para que pueda enseñarnos. Podamos nosotros en la próxima clase volver a reunirnos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, Listo. buenas noches. Amén. Buenas Vamos. noches, Dios le bendiga. Cuídense, cuídense. Gracias, Chao. pastor Esteban, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones.